más específicamente estetosis, quiste simple, hemangioma, hiperplasia nodular focal, cáncer hepático y metástasis. Comenzando por la estetosis hepática, como definición es una acumulación de triglicéridos dentro de los hepatocitos. Normalmente esto se detecta en estudios de imagen. Como tal, no es una infiltración grasa del parénquima hepático. Lo más adecuado sería llamarla como una complicación metabólica de una variedad de agresiones tanto tóxicas, isquémicas e infecciosas. Complicación metabólica porque es común en personas con factores de riesgo como dislipidemias, obesidad, resistencia a la insulina y alcoholismo. Tóxicas porque aparte del alcoholismo también se asocia con uso de corticoides, quimioterapia y nutrición parenteral, e infecciosas porque la hepatitis viral B y la C pues también pueden estar asociadas. La prevalencia es variable, desde un 15% de manera general hasta un 95% en aquellos que tengan los factores de riesgos que acabo de mencionar. Y pues es importante que en ciertos casos saber que la estatosis puede evolucionar a esteatohepatitis. En este caso pues ya existe lo que es daño celular, fibrosis y con su consecuente riesgo de desarrollar cirrosis. Los hallazgos por resonancia magnética que vamos a tener, antes que ver las secuencias básicas, aquí lo más importante o la secuencia más importante van a ser el T1 eco de gradiente en fase y en fuera de fase. En la primera, en el eco de gradiente en fase, lo primero que podemos llegar a ver es que la intensidad del hígado va a ser mayor a la del vaso, en el caso de una estatosis difusa. Y en el T1 eco del gradiente en fuera de fase puede haber una pérdida de señal de estos focos esteatóxicos. Existe una disminución paradójica en el T1 en fuera de fase de la intensidad del hígado, esto debido a que se anulan los protones de agua y los de la grasa. Estas secuencias es la más importante en estatosis hepática. Sin embargo, podemos hacer uso también de la secuencia STIR, pues las imágenes en inversión-recuperación de tiempo corto suelen suprimir la grasa, por lo tanto en un hígado graso se vería hipointenso. Otra secuencia importante es la espectroscopía, en el cual el hígado graso pues demuestra un aumento de la intensidad del pico de lípidos, que recordemos que resuena a 1.3. Este último se podría evaluar para ver cuantitativamente la infiltración, la presencia de triglicéridos en el parénquima. Vamos a ver unos ejemplos para que esto de aquí arriba quede un poco más claro. Aquí tenemos el caso de una estatosis multifocal. Podemos ver que las flechas blancas señalan múltiples lesiones hiperintensas dentro del parénquima. Esta es una T1 eco de gradiente en fase, y vemos que las lesiones en el T1 eco de gradiente en fuera de fase muestran una pérdida selectiva de la señal de las mismas imágenes que estábamos viendo en la primera. Esto es un hallazgo esencialmente diagnóstico de grasa multifocal, ¿ok? Este es el caso de una estetosis multifocal. Aquí tenemos un caso de una estetosis difusa no tan marcada, en la que no se aprecian, si viéramos nada más la primera imagen, a primera vista no hay aparentes alteraciones, pero la imagen en fuera de fase nos demuestra que hay una intensidad que la intensidad del hígado pierde señal en esta secuencia, y aparte también en la primera vemos que el hígado es ligeramente hiperintenso al vaso, como lo habíamos dicho por primera vez en la diapositiva pasada, y bueno, la flecha blanca nada más señala un adenoma que también pierde selectivamente la señal en fuera de fase porque tenía contenido graso. Aquí vemos un ejemplo un poco más claro. El A y el B es un paciente normal, y la figura C y D es un paciente con hígado graso. La columna izquierda es en fase y la columna derecha es en fuera de fase. En un paciente normal vemos que la señal es similar en las secuencias tanto 1 como en la 2. Las imágenes en el centro, estas dos, corresponden, como ya dije, con un paciente con estetosis difusa. Y vemos que en fuera de fase disminuye muy marcadamente la intensidad de señal y adquiere tono más hipointenso. Esto debido a la infiltración de grasa.
Bueno, pasando ahora con lo que es el quiste hepático simple. Como definición, es una lesión benigna y puede ser adquirida y o congénita. Es común hasta en el 5% de la población y tiene una leve predilección femenina. Como la mayoría de la patología hepática que vamos a ver, tienen una predilección por el sexo femenino. Se dice que es congénito del desarrollo porque incluye entidades también como el quiste del conducto biliar, que por imagen son indistinguibles, y esta última se origina del endotelio biliar. Es importante recordar que si encontramos más de 10 quistes simples, hay que considerar enfermedades polifibroquísticas, como cuáles, como la enfermedad hepática poliquística, amartomas biliares, o incluso buscar si está relacionado con poliquistosis renal también. Las características de un quiste simple, pues ya las conocemos, son márgenes bien definidos, son paredes delgadas de menos de 1 milímetro de grosor, la densidad, intensidad o el comportamiento es similar o líquido, no debería tener nódulos murales, no debería tener calcificaciones en su pared y normalmente es sin septos, aunque en casos raros puede haber uno o más tabiques delgados, y esto pues sigue siendo un quiste simple. Importante mencionar en sus características que si un quiste sangra o se vuelve hemorrágico, pues puede alterar su forma y llegar a parecer una tumoración sólida. Sin embargo, esta no realzaría y como tal no habría algo sólido. Aparte, la señal de resonancia pues variaría debido a los productos sanguíneos mezclados en el quiste hemorrágico. Ahora, sus hallazgos por resonancia de un quiste simple: en T1 va a ser hipointensa porque se comporta similar al líquido. Es esta imagen de aquí, chiquita. Este es un T1 con medio contraste. En T2 va a ser hiperintensa. Con el gadolinio no debería mostrar realce, como vimos en la primera imagen, y no debería tener comunicación con los conductos biliares. Cuando se complica, como en el caso de este gran quiste simple, en el lóbulo derecho del hígado, la señal, como ya dije, puede ser heterogénea, pueden haber septos, niveles líquido-líquido, y la intensidad depende del estadio de la sangre. Este caso era, pues eso, un quiste simple hemorrágico con septos y productos sanguíneos, que fue confundido con un cistoadenoma, pero pues seguía siendo solamente un quiste. Vemos las características de otro ejemplo. Muestran intensidad de señal baja en T1, no presentan realce tras la administración de contraste, y en secuencias de difusión un quiste es marcadamente hiperintenso con valores de B bajos, como vemos en la primera imagen. Esta imagen, la imagen A, tiene valores de B de 50. Con el aumento de los valores de B, el quiste va perdiendo intensidad de señal. Aquí esta es una imagen con valores de B de 400 y esta es una imagen con valores de B de 800. Si se dan cuenta, se va haciendo marcadamente hipointenso conforme van aumentando estos valores. Y en el mapa de ADC muestra un alto valor de coeficiente de difusión aparente. Pasando ahora con lo que es el hemangioma, pues de entrada, por definición también es el tumor benigno más común del hígado, con una incidencia reportada que varía entre el 1 al 20%. Igual ocurren principalmente en mujeres en una relación de 5:1, y aunque podrían estar presentes en cualquier edad, se observa más comúnmente en mujeres posmenopáusicas. La prevalencia a nivel mundial es bastante uniforme, se ha estimado de 0.4 hasta 20% pues, a nivel mundial. Y mencionar que el hemangioma, se ha demostrado que existe una relación significativa entre lo que es la hiperplasia nodular focal y el hemangioma como tal. Hasta en un 20% de los casos en el que exista una o la otra, podrían coexistir ambas. Aquí vemos un ejemplo de lo que estoy diciendo. Esta imagen de acá está ponderada en T2 y este es un T1 con medio de contraste. Las cabezas de flecha señalan una FNH con una cápsula que muestra realce, y la flecha negra señala un hemangioma. El asterisco es la vena cava, así que hay que ignorarlo. Vemos cómo
¿Cómo están coexistiendo? El hemangioma muestra una señal muy alta, similar al líquido cefalorraquídeo, en las imágenes ponderadas en T2, y en imágenes contrastadas vemos que adopta ese clásico realce nodular periférico, que se va haciendo centrípeto. Entonces, pues recordar que puede haber una asociación hasta en 20% de los casos. Ahora sí, los hallazgos por resonancia magnética del hemangioma, primero en las secuencias básicas, en T1 la señal va a ser baja a moderada y en T2 va a ser alta, tan alta como el líquido cefalorraquídeo que acabamos de ver. Sin embargo, también pueden haber pequeñas áreas de baja intensidad, esto debido a fibrosis o a cicatrices centrales que puedan llegar a tener los hemangiomas, sobre todo los hemangiomas medianos o grandes. Lo más importante en esta tumoración es evaluarlo de manera dinámica con el contraste. ¿A qué se refiere de manera dinámica? Pues en este caso se utilizan secuencias T1 eco de gradiente que duran 20 segundos, 20-30 segundos. Se van tomando adquisiciones repetidas una vez por minuto hasta que la lesión se llene por completamente. ¿Cómo se va a comportar un hemangioma? Pues depende de su tamaño también. Los que son pequeños, menores a 1.5, suelen mostrar un realce uniforme. Los que son medianos y grandes, es decir, mayor de 1.5 y mayor de 5, empezarán a mostrar ese realce periférico, nodular, progresivo y centrípeto. En las fases tardías o de equilibrio y en las fases hepatocelulares o hepatocitarias, con medio de contraste hepatoespecífico, se va a volver hipointenso. ¿Por qué se va a volver hipointenso? Porque un hemangioma, a comparación del parénquima hepático normal o de alguna tumoración regenerativa, no contiene hepatocitos. Entonces, conforme va pasando el tiempo, no capta el medio de contraste y se va a volver iso a hipointenso debido a la pobre captación. Nos puede ser útil para diferenciarlo de otras tumoraciones que sí puedan captar el medio de contraste hepatoespecífico. Y en la secuencia funcional de difusión realmente no existe una restricción, hay una señal baja y se muestran con altos valores de ADC. No, esta es más útil, más que para diagnosticar un hemangioma, puede sernos útil para diferenciarlos de metástasis o patología maligna. Pero bueno, vamos a ver esto en ejemplos. Aquí tenemos los hallazgos en resonancia magnética de un hemangioma. La imagen A es una ponderación en T2 sin medio de contraste, donde vemos esta gran masa hiperintensa lobulada con algunas áreas de fibrosis hipointensas en el centro. Vemos que en la imagen ponderada en T2 adopta una señal mucho menor, es hipointensa, y existe una cicatriz central señalada por la flecha, una cicatriz central hipointensa, y con la administración de gadolinio vemos que va adoptando ese realce que es nodular, es periférico. Esta sería, digamos, la primera imagen, y vemos que en imágenes posteriores se va llenando de la periferia hacia el centro, es decir, de manera centrípeta. ¿Ok? En cuanto a la hiperplasia nodular focal, esta es por definición una masa regenerativa. Se origina por el crecimiento hiperplásico, como su nombre lo dice, de los hepatocitos normales. Estos hepatocitos normales, sin embargo, tienen un drenaje biliar mal formado. Esto probablemente debido a una malformación arteriovenosa, aún no está bien descrito. Pero bueno, la irrigación de una FNH es por la arteria hepática y el drenaje venoso es hacia las venas hepáticas. Este es un tumor que no tiene aporte del sistema portal. Es el segundo tumor benigno más común después del hemangioma, como acabamos de ver, y al igual que las demás patologías es un poco más común en mujeres. En este caso predomina entre la tercera y la quinta década de la vida. Constituye incluso en algunas series hasta el 8% de todos los tumores hepáticos primarios. Bueno, el efecto de anticonceptivos. Se dice que los anticonceptivos orales tienen un efecto trófico sobre la FNH, aunque realmente existe debate sobre si estos agentes realmente tienen o causan este tumor. El descubrimiento suele ser incidental,
en cirugías selectivas, en autopsias o más comúnmente en estudios de imagen seccionales. ¿Por qué suele ser incidental? Porque son pobres en síntomas. Los síntomas ocurren en menos de un tercio de los casos y suelen ser a veces tan vagos como dolor en cuadrante superior derecho o epigástrico. Y a grandes rasgos, una FNH la podemos clasificar en típica, que comprende más del 80%, y atípica, en un 20%. La atípica es la clásica masa hipervascular con una cicatriz central. Vamos a verlo mejor en los hallazgos y los ejemplos. Bueno, comenzando pues la sensibilidad y especificidad de este tumor es del 70 y 98% por resonancia magnética, una especificidad bastante alta. Y las características que vamos a ver, primero en las secuencias básicas, va a ser que el tumor como tal es isointenso en T1. Es el que estoy señalando aquí con el marcador, que realmente, si se dan cuenta, no se distingue muy bien del parénquima. En T1 es isointenso entonces. En T2, el tumor, no la cicatriz, suele ser isointenso en relación al parénquima hepático. Y la cicatriz central es hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, como se ve de este lado. Lo importante aquí también en una FNH es evaluarlo con el medio de contraste, ya que lo más común o los hallazgos más comunes por resonancia siempre va a ser un tumor hipervascular, como estamos viendo aquí, con un realce, le llaman robusto, homogéneo, en la fase arterial, exceptuando la cicatriz central, que también puede mostrar realce, pero es un poco más tardío, ¿sale? Esta es como la clásica imagen entonces de una FNH. Otro ejemplo, en donde durante la fase arterial el realce, como dijimos, es homogéneo, es una tumoración hipervascular, exceptuando la cicatriz central, señalada por la flecha, y la masa en fases tardías muestra un realce de la misma cicatriz. Sin embargo, el tumor no presenta lavado, solamente se vuelve más isointenso, para diferenciarlo de tumoraciones malignas. Otros hallazgos que podemos encontrar en las FNH, pues, sobre todo en las atípicas, que son un 20%, es que puede llegar a ser hiperintenso en T2, altamente hiperintenso, no tan similar al hemangioma, y la cicatriz central puede ser hipointensa, en este caso complicando el diagnóstico. Para esto podríamos utilizar los medios de contraste hepatoespecíficos. Como dijimos hace rato, el hemangioma, por ejemplo, es una tumoración benigna sin hepatocitos. La hiperplasia nodular es una regeneración, es una masa regenerativa donde sí existen hepatocitos normales. Por lo tanto, el uso de medio de contraste hepatoespecífico va a ser absorbido por la FNH, resultando en una hiperintensidad al hígado en T1, obviamente con medios de contraste. En la fase hepatocelular o hepatocitaria, que ocurre a los 15 a 20 minutos después de la aplicación de contraste, la FNH continúa absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo contraste. Con el tiempo se vuelve iso a hiperintensa y al final muestra un realce de tipo palomitas, que le llaman, que es como muy característico de la FNH. Esto nos ayuda a diferenciarlo de los adenomas y los hemangiomas, porque en las fases hepatobiliares estos dos, al no ser ricos en hepatocitos, se van a ver hipointensos, a comparación de la FNH, que con el tiempo va a presentar una mayor hiperintensidad. Otras características de la lesión es que puede tener pseudocápsula, la cual es producida por compresión del parénquima hepático adyacente. Esta pseudocápsula suele ser típicamente hiperintensa en T2. Los cambios grasos pueden ocurrir mostrando alteraciones en fase y fuera de fase. Y las imágenes en difusión pues nos pueden mostrar una leve hiperintensidad, una leve restricción, pero pues los valores de ADC no son tan fiables debido a que muchísimas otras lesiones superponen sus hallazgos con este.
Y este es el realce de tipo palomitas que les estaba diciendo. Este es característico del FNH en fases hepatocitarias, ¿sale? Pero bueno, para terminar la FNH vamos a despedirlo con un ejemplo clásico. Vemos una gran lesión que dijimos que en T2 era ISO a hiperintensa, la tumoración, y la cicatriz central era hiperintensa igual. Con la aplicación de medio de contraste, dijimos que el realce era robusto, era homogéneo, exceptuando la cicatriz, que si viéramos fases más tardías o de equilibrio, veríamos que esta cicatriz se realzaría, ¿sale? Eso fue la patología benigna. Ahora vamos a ver la patología maligna. Comenzando con el carcinoma hepatocelular, este es el tumor primario hepático más común y pues a nivel mundial es una de las neoplasias malignas viscerales más frecuentes. Hay que evitar utilizar los términos como hepatoma y cáncer de hígado primario, ya que se busca estandarizar el uso de carcinoma hepatocelular para tener mayor claridad y pues, como dije, estandarizarlo. Las características de un carcinoma, es una lesión maligna compuesta por células que intentan diferenciarse en hígado normal. ¿Por qué? Porque sí imitan cuerdas de hepatocitos, pero estas no forman acinos hepáticos normales. Por lo tanto, los patrones histológicos van a ser, histológicos y clínicos, van a ser muy variables. Aparte de esto, también existen condiciones asociadas, la más común, pues, la cirrosis, y la extensión del tumor también le dan más variabilidad todavía. Por lo tanto, el desafío diagnóstico consiste en detectar temprano estos tumores, ya que el tratamiento exitoso siempre va a ser más probable si la lesión es pequeña. Ahora, viendo algunos conceptos que son necesarios estudiar en carcinoma hepatocelular, están los del nódulo cirrótico, el cual es un nódulo regenerativo rodeado de septos, y nódulo displásico. Este es un intermedio entre un nódulo regenerativo y el carcinoma hepatocelular. Debe de medir mínimo 1 milímetro de diámetro y debe tener áreas de displasia, solamente de displasia, no debe haber evidencia histológica de malignidad. Este último se subclasifica en tipos de bajo y alto grado. Este también da origen a un término que busca estandarizarse, que es el de premalignancia, en el cual se acepta que los nódulos displásicos, estos últimos, son premalignos. Y aquí tenemos un ejemplo. A diferencia del líquido, estos tienen un comportamiento inverso, ya que van a ser hiperintensos en T1 e hipointensos en T2. Realmente los mecanismos de transformación de estos nódulos displásicos pues aún no se definen, pero sí se acepta que son premalignos. Ahora sí, viendo los hallazgos en resonancia magnética del carcinoma hepatocelular, pues de entrada esta entidad va a presentar patrones también muy variables, sobre todo en T1. ¿Por qué muy variables? Porque puede ser baja, puede tener intensidad baja, puede ser isointenso, puede ser hiperintenso, puede ser heterogéneo. Todo esto debido a que puede haber cambios grasos, puede haber fibrosis, el patrón histológico dominante puede conferir ciertas imágenes predominantes. La cápsula, sin embargo, sí puede aparecer normalmente hipointensa en T1 y en T2 el carcinoma hepatocelular suele ser más hiperintenso. Estas dos características nos ayudan a diferenciarlo de los nódulos cirróticos, ya que, como dijimos, estos últimos tienen una alta intensidad en T1 y suelen ser hipointensos en T2, ¿sale? Igual, lo más importante que considero en el carcinoma hepatocelular es también evaluarlo de manera dinámica con el contraste. Es decir, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un clásico de carcinoma hepatocelular? Va a haber un realce temprano arterial, se va a comportar como una masa hipervascular, se va a volver isointensa en la fase venosa portal y se va a volver hipointensa en fases tardías o de equilibrio.
presentando un lavado. En fases hepatobiliares o hepatocelulares más tardías va a seguir presentando este mismo lavado. Pero como en todo hay excepciones a la regla y algunos tumores no podrían presentar esto y pueden mostrar un realce progresivo, complicando en este caso el diagnóstico. Aquí tenemos un clásico ejemplo de un carcinoma hepatocelular, las primeras 4 imágenes. Vemos que en la primera, en la fase arterial, muestra un marcado realce y se vuelve hipervascular. En la imagen B, en la imagen C, este tumor se vuelve isointenso en la fase venosa portal. En las fases tardías o de equilibrio y en la fase hepatobiliar presentan este clásico lavado. Este es otro caso. En un paciente con cirrosis vemos un carcinoma hepatocelular mucho más pequeño que este de aquí y presenta un realce homogéneo, el cual puede ser común sobre todo en carcinomas hepatocelulares de diagnóstico temprano, cuando son de este tamaño. El realce puede ser uniforme, pero en las fases venosas y tardías siguen presentando el clásico lavado y en este caso un reforzamiento en anillo. Otros hallazgos que vamos a encontrar en los nódulos regenerativos o cirróticos principalmente, bueno, de entrada estos tienen un aporte principalmente portal, es decir que en fase arterial no tienen un realce y suelen más isointensificarse, digamos, en fases portales y de equilibrio. Algunos nódulos regenerativos o cirróticos pueden tener hierro, mostrando una baja intensidad de señal en T1 y en T2. Y bueno, los nódulos displásicos, al igual que los primeros, tienen un aporte portal principalmente y pueden aparecer hasta en 25% de los pacientes con hígados cirróticos. Eso fue en cuanto a nódulos. Ahora, en cuanto a carcinoma hepatocelular, el uso de contraste hepatoespecífico nos va a servir. Antes que nada, como regla general, digamos que el parénquima hepático normal o las tumoraciones hepáticas primarias, conforme va pasando el tiempo y se administra el medio de contraste hepatoespecífico, la señal debe de ir incrementando. Y en teoría o por regla, cuando es una tumoración maligna, la señal podría ir disminuyendo conforme pasa el tiempo con el uso de contraste. Sin embargo, aquí puede haber comportamientos diferentes, ya que los hepatocarcinomas celulares bien diferenciados sí pueden llegar a acumular contraste en las fases hepatocitarias, mostrándose hiperintensos, mientras que los menos diferenciados no lo hacen y se muestran hipointensos. Este caso de carcinoma hepatocelular, vemos que en la imagen A, señalada por la flecha, una imagen nodular hiperintensa en la secuencia de T2, que en T1 se vuelve hipointensa. Tras la administración de contraste, presenta este realce arterial como en anillo y también heterogéneo por dentro. Y en fases venosas portales presenta el clásico lavado. Esta es otra imagen clásica del carcinoma hepatocelular. Aquí tenemos una imagen un poco distinta, en el cual se aprecia un patrón miliar en el que estos innumerables nódulos podrían imitar los nódulos regenerativos de la cirrosis, pero sin embargo pues no son nódulos regenerativos porque vimos que se comportaban de manera diferente. Dentro de este tumor cirrótico se observa este tumor unifocal, capsulado, como vemos en el corte macroscópico, mostrando un realce hipervascular en fases arteriales. Este es para demostrar que lo normal o lo más común también es que se asocien con esto, con un hígado cirrótico. Y aquí vemos hallazgos atípicos de un carcinoma, porque si bien es cierto, en la imagen A se observa una lesión hipo a isointensa, en la imagen ponderada en T2, y dijimos que normalmente los carcinomas hepatocelulares suelen ser hiperintensos. En imagen en T1 se observa hipoisointenso, aquí dijimos que podría ser muy variable. En la fase arterial si muestran este realce intenso, se comporta como una masa hipervascular
pero en fases tardías no presenta el típico lavado, a pesar de su gran tamaño. Esto nos podría complicar el diagnóstico. Otras secuencias que nos pueden ayudar, por último, es la difusión. Como tal, en un hígado cirrótico, una masa que restrinja siempre va a sugerir una lesión sólida. Sin embargo, pues no todas las lesiones sólidas van a ser carcinoma hepatocelular. Las secuencias de difusión se utilizan mayormente, o se deberían utilizar mayormente, para evaluar la respuesta a lo que es la quimioembolización y la radioembolización. Esta aún no es útil para diferenciar los grados tumorales, pero pues se utiliza más para esto, para el monitoreo de terapias. Pasando ahora con lo que son las metástasis hepáticas, igual de entrada, por definición, bueno, las metástasis varían demasiado. Van a variar en tamaño, van a variar en consistencia, van a variar en crecimiento, en respuesta estromal, en vascularidad y también en el tumor primario, en las vías de diseminación. Pueden ocurrir calcificaciones en presencia de lo que sería mucina, necrosis y actividad fosfatasa. Estos últimos tres se presentan en lo que son los adenocarcinomas mucinosos. Lo más común de los mucinosos es en colon, páncreas y estómago, en ese orden. Las metástasis como tal son la causa más común de lesiones hepáticas malignas, recordando que hasta un 25 a 50% de todos los pacientes con cáncer o con alguna neoplasia pueden llegar a desarrollar metástasis hepáticas. Es el principal sitio de diseminación. Los tumores primarios más comunes que se van a diseminar a hígado va a ser colon, en primer lugar, con un 42%. Está estómago, páncreas, sea de mama y sea de pulmón. La clínica es muy variable, siendo la hepatomegalia tal vez el signo más común, hasta en un tercio de los pacientes, y seguido de la citis, ictericia e incluso varices. Sin embargo, también a veces las mismas pruebas de función hepática pueden ser normales en hasta 50% de los casos. Las imágenes son crucial para el diagnóstico y el seguimiento de las metástasis, porque por ejemplo en cáncer colorectal la resección de las metástasis puede mejorar la supervivencia hasta un 40% a 5 años. Esto hace vital la evaluación preoperatoria de la extensión con estudios de imágenes seccionales. Ahora, pasando a los hallazgos por resonancia, pues bueno, como dije, como dependen de tantas cosas, las metástasis van a variar muchísimo. Van a depender del tumor primario, de si hay necrosis, si hay hemorragia, la vascularidad del tumor y otros como contenido paramagnético, melanina, etc. Generalmente los tiempos de relajación en T1 y en T2 son más largos que en el hígado normal, como un quiste, pero no similar a este, o sea, es complicado. Tienen tiempos de relajación más largos, pero no tan largos como un quiste normal. Por eso se van a ver normalmente hipointensas en T1, como en este caso de este paciente con metástasis, e hiperintensas en T2. La mayoría de las metástasis se van a presentar de esta manera. Sin embargo, hay lesiones, existen excepciones, como en el caso de un melanoma metastásico, en las cuales las lesiones, en este caso estas de aquí, presentan una alta intensidad de señal en imágenes ponderadas en T1, como vemos en este ejemplo. Esto debido a la presencia de contenidos paramagnéticos como la melanina, aunque también la hemorragia y la mucina se podría ver de esta manera, hiperintensa. Los patrones de imagen de una metástasis son muchísimos, son muy variables. Comenzando con el primero, podemos ver un patrón en DONA, en el cual las imágenes ponderadas en T1 se observan como una masa de baja intensidad con un centro todavía menor, que en T2 sería mayor porque se comporta como el líquido. Esta es típica en lesiones grandes y necróticas, como lo sería este ejemplo de aquí. El patrón en Diana o en Target
En T2 presenta un área central de alta intensidad, igual de comportamiento líquido. En T1 se vería hipointenso, rodeada de un anillo de intensidad menor, en el caso del T2. Y pues bueno, este anillo también realzaría tras la aplicación de medio de contraste, como lo vemos en este ejemplo de metástasis en Diana, ¿no? Existe el patrón amorfo, perdón. En este caso puse una imagen en tomografía porque esta es bastante representativa de lo que significa. Normalmente presentan una señal incrementada, muy heterogénea, como este de aquí, con márgenes indistintos, igual como este de aquí, y puede llegar a tener calcificaciones, como ya vimos, dependiendo del tipo de tumor. El patrón en halo son metástasis rodeadas por un anillo de alta intensidad. Este anillo podría representar, edema o tumor viable. Puede medir de 2 a 10 milímetros y es mucho más común en cáncer de colon. El patrón en bombilla suelen ser lesiones lisas, bien definidas, como vemos aquí, redondeadas, elípticas, con una alta intensidad de señal en T2, similares a quistes, similares a hemangiomas. Este patrón puede reflejar una necrosis completa, puede reflejar una masa hipervascular y es más visto en metástasis quísticas, en metástasis de feocromocitomas y en metástasis de carcinoides. Vamos a ver varios ejemplos de los patrones que acabamos de decir. En este caso vemos una metástasis solitaria en el lóbulo izquierdo y en un paciente con SEA de mama, con un patrón que podría corresponder a patrón de dona o patrón de halo, dependiendo del grosor del anillo. Aquí vemos metástasis hepáticas múltiples en un paciente con tumor carcinoide que realzan con la aplicación de medio de contraste. Vemos que los patrones pueden ser variables. Miren, aquí hay una que realza de manera uniforme, tal vez esta podría ser en dona y estas podrían ser en diana. Este es un paciente con metástasis hepáticas hipervasculares de un tumor endocrino maligno, que es las metástasis señaladas por las flechas, es ligeramente hiperintensa en imagen ponderada en T2, muestra un realce intenso en las fases arteriales, como es esta de aquí, y en la imagen ponderada en difusión, la metástasis pues presenta restricción. Vemos que tiene hiperintensidad en DWI y valores de B bajos en el mapa de ADC. Entonces vimos que pueden tener muchos patrones, pueden ser hipervasculares, cuando son pequeñas pueden ser homogéneas. Y en este otro ejemplo, en un paciente con cáncer de mama, se observa una metástasis ligeramente hiperintensa, en T2 también, hipointensa en T1, con un realce arterial un poco homogéneo en la fase arterial, se vuelve isointensa en la fase venosa portal y muestra un lavado y realce en anillo en las fases tardías. Si se dan cuenta, este comportamiento con el contraste es muy similar al del carcinoma hepatocelular. Y para terminar, les voy a hablar de lo que es la evaluación de la fibrosis, la grasa y el hierro en imágenes de resonancia magnética, más concretamente en los elastogramas y en unos gráficos que vamos a ver. Como tal, la enfermedad hepática, pues sabemos que es responsable de millones de muertes. Las principales causas de estos padecimientos es la enfermedad hepática grasa no alcohólica, las hepatitis virales, la esteatohepatitis alcohólica como tal. Y bueno, se han desarrollado biomarcadores para buscar enfermedad hepática crónica. ¿Cuáles van a ser estos biomarcadores? Es la presencia de fibrosis, de grasa y de hierro. ¿Qué técnicas de imagen vamos a utilizar para detectar y estadificarlas? Es la elastografía por resonancia magnética y la cuantificación de grasa y hierro mediante el PDFF y el R2 estrella. Esto va a quedar mucho más claro en los ejemplos que vamos a ver a continuación, pero bueno, de entrada hay que quedarnos con esto, que la elastografía es muy útil para detectar fibrosis utilizando técnicas utilizando secuencias como eco de gradiente
multieco, se obtiene el PDFF, que es la fracción de grasa, y el R2 estrella, que nos va a ayudar a cuantificar la presencia de hierro. ¿Sale? Entonces, el primero es un biomarcador que proporciona o que mide los triglicéridos en los hepatocitos. Como ya dije, son corregidos por factores como T1 y T2 estrella, esto para evitar sesgos. Como tal, estos dos últimos, la elastografía y la cuantificación de grasa, pueden desplazar a lo que es la biopsia hepática. ¿Por qué? Pues porque son menos invasivos, son más repetibles, se tiene que utilizar una frecuencia fija, estandarizada, de 60 Hz para obtener estas medidas, y pues sí son medidas válidas para lo que es la rigidez hepática. Al final de estas dos técnicas nos van a generar imágenes calculadas, van a generar mapas de fracción de grasa, mapas de fibrosis, mapas de agua densidad de protones y de grasa densidad de protones. Les digo, esto va a quedar mucho más claro, en los ejemplos que vamos a ver. Aquí tenemos una imagen de elastografía por resonancia magnética. La imagen A se llaman diferentes. Esta se llama imagen de magnitud, esta se llama imagen de onda, esta es un elastograma en color y este es un elastograma en blanco y negro. La primera imagen, que digamos que es como se llama la imagen de magnitud, eso tiene un corte del hígado donde usando esta y utilizando la secuencia eco-gradiente multieco, se obtienen imágenes de onda, que son estas de aquí. Estas ondas, si se dan cuenta, son delgadas, son paralelas, rodean al hígado y el centro tiene una señal menor. Esta es una imagen de buena calidad. La imagen C y la D, como dije, las fotogramas en color y en escala de grises, muestran esta gran área. Es un área disponible para la medición de la rigidez hepática. En los mapas de confianza, estas regiones sombreadas que se ven aquí son datos de baja confianza que deben excluirse. Por eso, si se dan cuenta, el ROI, esta imagen blanca de aquí, solamente está señalando el parénquima hepático que no tiene estas áreas sombreadas. Se traza un ROI y este nos puede medir, al igual que el ultrasonido, la rigidez hepática del mismo, en este caso de 2.1 kilopascales, que es una rigidez hepática totalmente normal. Este es un paciente normal. Esta flecha blanca de aquí nada más señala un punto caliente en la elastografía que debe de excluirse. Por eso, si se dan cuenta, el ROI no lo está señalando ni incluyendo. Aquí vemos otros ejemplos de 4 elastogramas en escala de grises. La imagen A, un elastograma de alta calidad porque hay bastante zona de confianza para poder marcar con el ROI. La imagen B y C son imágenes de menor calidad, así se les llama. Y la imagen D es un elastograma, en este caso, no diagnóstico, porque todo el parénquima hepático está sombreado y no hay porciones visibles para marcar un ROI y para marcar la rigidez hepática. Estos 3 ejemplos pues son de hígados normales, ¿no? Con 2.8 kilopascales. Ahora, ya pasándolo al término práctico, aquí está mucho mejor comprobado. ¿Se acuerdan de la imagen de onda que dijimos que eran ondas paralelas, delgadas, que van confluyendo hacia el centro, el cual se vuelve haciendo más hipointenso? Pues bueno, aquí vemos un paciente de un hígado fibroso. Vemos que estas ondas ya no son delgadas, ya no son paralelas, ya no son paralelas periféricamente, y el centro ya no es tan hipointenso como el comparado de aquí. Vemos que el área sombreada, pues bueno, los elastogramas son de confianza los dos. En el primero marca una rigidez hepática de 1.9 kilopascales, un paciente normal, y este de aquí, el área señalada por el ROI, en su mayoría es de color naranja y rojo, con una cuantificación de 9.5 kilopascales. Esto nos habla, o es consistente, con una fibrosis en etapa 4 o ya cirrosis. Y por último, para cuantificar lo que es la grasa y el hierro, pues se utiliza esta secuencia, que es el eco-gradiente multieco,
para adquirir múltiples imágenes a tiempos de eco crecientes, como vemos aquí, ¿no? 1.2, 3.3, 5.4, etc. La señal del hígado presenta oscilaciones en fase y debido al desplazamiento químico que va a existir entre la grasa y el agua, ¿no? Se va a utilizar este ángulo, un ángulo mucho menor que una ponderación normal. Esto para disminuir el sesgo de cuantificación de grasa con el parénquima. Y a través de todo esto, mediante un algoritmo matemático y de reconstrucción, se crean estos mapas de porcentaje, tanto de grasa, que sería el mapa PDFF, el mapa de fracción de grasa, y el mapa de R2 estrella. Este de aquí nos va a indicar, como dije al principio, hierro y grasa. Y pues este de aquí, lo que es la fibrosis. Estos términos si buscan desplazar lo que es los métodos invasivos como cirugías o biopsias, ya que pues son bastante confiables para detectar lo que es fibrosis y con su consecuente cirrosis y con su consecuente factor de riesgo para carcinoma hepatocelular. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, qué bonita tu plática. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera hacer. Bueno, yo sí. Ya que comenzamos con la patología abdominal, bueno, vamos a hablar de algo que yo no lo puse en el temario, pero bueno, nada más para complementar. Siempre que ustedes vayan a hacer un estudio de resonancia magnética abdominal, les recomiendo que tengan el T2 siempre en al menos 2 planos, un axial y el coronal, que es como el que más se utiliza. Yo en lo personal me gusta tener los 3 planos y el T2 normalito, fase espinesco o incluso haste para disminuir el artificio por la respiración y que sea de más rápida adquisición. Ya ustedes van a valorar eso. Pero siempre su T2 que no les falte en al menos 2 planos. ¿Qué otra secuencia es que sí o sí la deben de tener, sobre todo en el abdomen superior, como ya lo mencionaste, el T1 GRE o T1 dual, con en fase y fuera de fase, que lo van a necesitar siempre para valorar el hígado, sobre todo para ver si hay estetosis, ya sea difusa, geográfica, focal, etcétera, o para las lesiones malignas tanto del hígado como de los riñones o de las glándulas suprarrenales. Todos los tumores que puedan o no tener grasa intratumoral, que generalmente es intracelular, van a requerir el uso de esta secuencia para diferenciarla. Mencionabas el STIR no sirve, sí, pero el STIR va a suprimir la grasa extracelular. Y en el T1 dual nos va a suprimir la grasa intracelular. Entonces, esa va a ser una de las diferencias y de que siempre tienen que tener ese T1 en sus protocolos. Recordar que los quistes simples pueden ser simples con su comportamiento clásico que ya mencionaste, pero que también pueden tener un incremento en la señal T1 por la presencia de proteínas, de mucina o de restos hemáticos, y eso pues podemos decirlo como quistes complicados o no meternos en problema y dejarlos como quistes simples y nada más que referirlos como probable contenido mucinoso o lo que ustedes quieran. ¿Qué otra cosa? En los abdómenes, bueno, tenemos como en forma general muy arraigado el uso de contraste unifase en la resonancia magnética. No sé por qué yo he visto en todos los lugares que ponen, es contrastada así y contraste normal, lo aplican y ya. Hay que meternos en la cabeza que
sobre todo para la evaluación de tumores en toda la panza y la pelvis, en la cabeza, en todos los lugares, vamos a requerir un estudio dinámico. Es decir, van a tener que hacer una perfusión, o sea, un estudio dinámico con medio de contraste, o en caso de abdomen, con que le hagan un estudio dinámico como en la tomografía, es decir, una fase arterial, una fase portal, una fase venosa y una fase tardía. Esto quiere decir que ustedes van a tener que administrar el medio de contraste con inyector. Les digo esto porque yo ya lo he visto en varios centros que nada más así van y se lo aplican con la jeringuita y ya nada más hacen una fase. No, eso no nos sirve. ¿Ok? Nos sirve para pues decir si pinta o no pinta, pero para que nosotros podamos caracterizar una lesión, siempre tenemos que tener nuestro estudio dinámico con medio de contraste. Y puede ser esas dos cosas. Una perfu, es decir, un dinámico continuo, o un dinámico por fases. ¿Qué otra cosa? Otra de las secuencias que siempre van a necesitar en un abdomen pues es la difusión. Sobre todo porque ya lo mencionaste, las metástasis son el tumor nodular maligno más frecuente en el hígado, y las metástasis más del 90% van a restringir en difusión. Si ustedes tienen la posibilidad de hacer la cuantificación de ABC, de al menos las lesiones Diana, háganlos, porque seguramente esos pacientes, sobre todo ustedes que trabajan en el hospital, les van a llegar para un control. Y como tú lo dijiste, la difusión nos sirve para evaluar la respuesta a los tratamientos. Esta se va a evaluar casi siempre de forma cuantitativa con los valores de ABC. Entonces, si la pueden medir desde el inicial y decir, bueno, esta lesión tenía como inicial una ABC de tanto, y en los consecuentes vamos a ir viendo ya sea el incremento o la disminución del ABC en cuantitativo. ¿Qué más? Ok. ¿El uso del medio de contraste hepatoespecífico ayuda? Sí, sí ayuda, pero igual, no sé si ustedes tengan la suerte, yo no, de tenerlo, porque recordemos que pues los medios de contraste para resonancia magnética casi siempre vienen a frasquitos de 10 mililitros, y pues para que nosotros tengamos un estudio, estudios suficientes para terminar un frasquito en un día y que no se quede ahí por más tiempo abierto, pues al menos en la priva pues va a estar difícil. Entonces la verdad es que a mí no me lo dan, yo no lo consigo. No sé si ustedes sí lo usen, pero si no lo usan, no se frustren. O sea, el medio de contraste normal, el gadolíneo normal, se va a comportar más o menos igual que el contraste yodado en la tomografía. Entonces ustedes van a poder hacer sus contrastes dinámicos, arterial, portal, venoso, tardío, más o menos con los mismos tiempos que un contraste yodado, y pues ya también van a poder dar un diagnóstico con eso. ¿Qué más? Ya. En el carcinoma hepatocelular siempre vamos a buscar un realce temprano con un lavado. Lo vamos a tener casi siempre en los cánceres hepáticos. Va a haber sus excepciones, sí, y esperemos, roguemos a Diosito que no nos toque, porque ahí nos metemos en problemas diagnósticos y es muy difícil diferenciarlo de otras. Bueno, aquí ya no nos metimos en esto, pero cuando hablemos de cáncer hepatocelular, si está dentro de nuestras posibilidades diagnósticas y cognitivas, hay que utilizar el IVAX, sobre todo cuando tenemos un hígado cirrótico de base. Yo creo que es todo de mis comentarios.
Nada más recordar, los hemangiomas, muchas veces son muy frecuentes y en el dedo se van a ver como quistes. Entonces, aguas cuando digan que es un quiste simple y no tengan contraste. Ujú. En dedos e incluso en una difusión van a aparecer quistes e incluso a veces con unos poquitos de septos o con unos bordes lobuladitos. Si tienen la más mínima sospecha de que eso no son quistes y son hemangioma, contrasten y tengan su contraste dinámico para que puedan evaluar el realce certificado tardío. Yo creo que de mi parte es todo. Me pareció excelente tu clase. La diste muy... Hiciste milagros porque eran un montón de temas. Y en cuanto a mm, a la espectroscopía y la cuantificación de grasa y hierro, que es como lo más novedoso en resonancia magnética hepática, te pedí que lo agregaras porque creo que es bueno saber lo que se puede usar. Nada más que hay que recordar que, bueno, pues son licencias, ¿verdad? Son licencias que se tienen que pagar para poderlos utilizar y que no van a ser tan fáciles de realizar porque los pacientes tienen que ser cooperadores, es decir, se les, se les tiene que pedir que respiren de una forma continua, homogénea, ni tan profunda ni tan superficial. Hay que ponerles una bandita, sobre todo para la elastografía, y que no haya sesgos en la medición, etcétera. Tiene que hacer un postproceso, que ustedes lo tienen que hacer directamente en el resonador. O sea, son cosas que dices tú, bueno, si es para investigación o si ya lo vamos, si vamos a estar nosotros ahí 24/7 haciendo ese tipo de estudios, está padre, pero si tenemos limitaciones de las licencias y después el uso de pues del equipo para hacer los procesos y todo eso, a lo mejor se nos complica un poquito. Pero la verdad es que la sensibilidad diagnóstica cuando el estudio está bien hecho es muy alta y Sí, podemos es bastante evitarnos alta. y podemos evitarnos muchas biopsias reales y únicamente hacer biopsias por resonancia magnética, ¿verdad? Ujú. Bueno, yo de mi parte es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Me encantó tu clase, reitero. Gracias, doctora. Nada. Pues al parecer no, doctora, creo que todo bien. Bueno, No sé. bueno, pues muchas gracias, que tengan un bonito día. Gracias a Y usted, doctora. nos Buen vemos día. el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Bye.